Werner Sippold. Werner, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Werner, vamos a adentrarnos en la filosofía de inversión de BrainVC. Hablamos de un fondo de capital riesgo, como decimos, especializado en inteligencia artificial, en el que además todo un equipo hacéis acompañamiento de todas las startups, ayudando en sus fases iniciales, aconsejando. Son empresas que sobre todo se centran en modelos de negocio B2B o B2B2C. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales claves, empezando por el nacimiento de este fondo y su filosofía de inversión. ¿Cuáles serían las primeras o principales claves que deberíamos tener en cuenta? Sí, a ver, como ya has dicho, BrainVC es el primer fondo especializado en inteligencia artificial en España, ¿no? Inteligencia artificial es una tecnología que está cambiando casi todos los sectores y creemos que vamos a ver una transformación parecida a la que hemos visto en las últimas 2 décadas con la digitalización hasta ahora. Y en este contexto, BrainVC trae el concepto de un fondo especializado que ya existe desde hace muchísimo tiempo en los mercados anglosajones al mercado español, porque creemos que esa especialización es fundamental para hacer inversiones exitosas. Es un fondo de 25 millones de euros que se centra en fases tempranas, desde la fase de concepto hasta la fase de expansión comercial, o en términos más técnicos desde la fase pre-seed hasta la serie B, y hacemos inversiones entre 100.000 euros y 2 millones de euros, con un enfoque geográfico mundial, pero con un altísimo peso de España, porque creemos que en España hay muchísimas buenas oportunidades, hay muchísimo talento digital, ya un ecosistema muy maduro con emprendedores de segunda y tercera generación, y vemos muchísimos proyectos ilusionantes a valoraciones todavía mucho más razonables que en otros mercados. Werner, decías, el enfoque geográfico de este fondo es mundial, pero hay un gran peso en España. ¿Hay startups atractivas en España enfocadas en la inteligencia artificial? Sí, hay una gran cantidad de proyectos, sobre todo en fases tempranas, lo que al final en los últimos 5 años hemos visto que los costes marginales para desarrollar esas tecnologías han bajado muchísimo, y eso ha hecho que hay multitud de iniciativas, y eso junto con un ecosistema ya de inversión de emprendedores y mucho talento digital hace que hay multitud de proyectos. Solo como indicación, nosotros ahora mismo tenemos unos 100 proyectos en seguimiento. Hemos hecho 6 inversiones a lo largo del último año, y ahora mismo en este trimestre vamos a cerrar probablemente 3 inversiones más. Entonces, en esas fases tempranas hay muchísima actividad, y creemos que España tiene de verdad un potencial de aparecer en el mapa, digamos, europeo y mundial alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un fondo de venture capital, capital riesgo, es invertir en startups a cambio de una participación en el capital de estas empresas. Una de las cosas que llaman la atención es cómo el equipo que estáis trabajando en BrainVC hacéis ese acompañamiento a las compañías. Si nos centramos en estas empresas españolas, que decías que hay muchos proyectos en estos momentos en nuestro país dedicados a la inteligencia artificial, sobre todo en fases tempranas, ¿de qué forma las acompañáis? ¿Qué tipo de asesoramiento les soléis hacer? ¿Cuáles suelen ser las necesidades más urgentes que suelen tener estas compañías? Sí, a ver, nosotros creemos que evidentemente los emprendedores tienen que traer los mimbres, pero luego nosotros podemos ayudar mucho a hacerles mejor. Y lo hacemos en 3 niveles. Primero, en el propio equipo. Nosotros en el equipo tenemos la experiencia propia, digamos, de haber apoyado a startups, de haber emprendido nosotros mismos, y sabemos a qué retos se enfrentan esas empresas en esas fases iniciales, tanto desde una perspectiva de negocio como de una perspectiva de tecnología. Y ahí nosotros les ayudamos en cada momento a centrarse de verdad en las
palancas más importantes para su crecimiento en este momento, ¿no? Porque en las fases iniciales los recursos son muy escasos, tanto en personas como en dinero, y lo más importante es el foco, es centrarse en lo que más va a acelerar el crecimiento en este momento, ¿no? El segundo nivel de apoyo es un equipo extenso de asesores que todos son ejecutivos con mucha experiencia, mucho conocimiento en sus respectivos sectores y ponen a disposición de nuestras startups tanto su conocimiento como sus contactos en el respectivo sector, porque muchas veces encontrar un cliente piloto o en la fase de expansión comercial, ese conocimiento del sector es fundamental para el éxito de la startup, ¿no? Y el tercer nivel es una red de alianzas que hemos tejido con empresas líderes a nivel mundial que ofrecen servicios que son relevantes para nuestras startups en las fases iniciales, como puede ser experiencia de cliente, puede ser desarrollo de producto, la plataforma tecnológica, la inteligencia artificial en sí, y tenemos empresas líderes de todo el mundo que ponemos a disposición de las startups para que ellas se puedan apoyar en esas empresas para acelerar su crecimiento. Teniendo en cuenta todo esto y sobre todo, bueno, decías, ¿no? Hay un enfoque importante en este fondo de capital riesgo en las empresas españolas. ¿Cuál es el potencial que tenemos en España en este desarrollo de la inteligencia artificial? Y, digamos, la inteligencia artificial se cree que va a tener un impacto enorme. Se estima que puede añadir hasta un 15% al crecimiento del PIB mundial, porque permite automatizar procesos de interacciones muy complejos y además permite mejorar decisiones sobre el futuro porque mejora la capacidad de previsión de las empresas. En ese sentido, en términos de automatización y optimización, vemos un potencial enorme, ¿no? Y nosotros nos centramos en B2B sobre todo por eso, porque creemos en que las startups pueden ayudar a mejorar la competitividad de todo el tejido empresarial del país. Pues nos quedamos con esas claves, con el enfoque puesto en el potencial que tiene España dentro de ese desarrollo de la inteligencia artificial, en su importancia, del mismo modo que hace unos años hablábamos de esa importancia que tenía en el tejido empresarial todo el proceso de digitalización. Desde BrainVC, Werner Zippold, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.